La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de... Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos para compartir con los jóvenes todo lo que los jóvenes están aportando también a nuestras familias, a nuestras comunidades. Esto tiene que ser un aliciente para nosotros, nos tiene que ayudar, nos tiene que hacer caminar y mirar hacia adelante. No podemos quedarnos siempre nosotros atrás ni anquilosarnos, tampoco quedarnos en el mismo lugar. Y en este sentido la mente de los jóvenes, ¿verdad?, que siempre están mirando hacia adelante. Hoy tenemos aquí a una invitada especial, pero ella se va a presentar y nos va a decir su nombre y después en qué está ella trabajando. Pero no solamente un trabajo, entre comillas, de producción, sino que también en todo lo que significa de una vida integral, entregada también a otras cositas de la vida. Bueno, entonces la recibimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenos días, padre, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Godoy Sagia, tengo 25 años, me recibí el año pasado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y estoy trabajando actualmente en eso. Información. Sí. ¿Y eso creo que área, o sea, cómo ingeniería en información? Porque parece que se dividen bastante otra vez, ¿verdad? Sí, los sería campos. sistemas informáticos. Sistemas informáticos, o sea, se hacen programas, sí, algo así, ¿verdad? Sí, son sistemas, ya sean sistemas de todo tipo, serían sistemas contables, sistemas financieros, cualquier tipo de sistema sería, por ejemplo, entidades bancarias, entidades financieras. O sea, vos hacer los programas para... Esa sería mi carrera, Esa sería tu carrera. Sí. Lo que yo hago sería una consultoría de eso, sería como auditoría a sistemas. Me enfoco exclusivamente en que no haya vulnerabilidades en los sistemas, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de alteración en los datos. En el caso de, por ejemplo... O sea, vos te vas otra vez, le controlás otra vez a la persona que hizo el programa. Sí, así es. Yo, por ejemplo, puedo hacer un programa y un 5% de desvío para mi caja. Sí, yo controlo que eso no se pueda realizar. A la cuenta. ¿En serio? Así mismo. Y vulnerabilidad, contra la vulnerabilidad. Contra las vulnerabilidades, sí, por ejemplo, códigos que de repente... ¿Y a vos quién te controla con eso? Y a nosotros nos controlan otra vez, ¿En serio? Así vamos a decirle de manera trimestral o de manera semestral, aleatoriamente, se le entrevista a cada persona, se le pregunta acerca del trabajo que realizó, cuáles fueron los clientes que fue tomando, y de acuerdo a eso nos pregunta qué metodología utilizamos para cada auditoría. Utilizamos metodologías de control, qué tipo de controles y todo. O sea, esa es tu profesión y ese es tu trabajo actualmente. Sí, ese es mi trabajo y mi profesión es Ingeniería en Sistemas Informáticos. En Sistemas Informáticos. ¿Y hay trabajo para eso? Hay mucho trabajo, realmente hay bastante campo ahí. ¿En serio? En todo, sí. Pero esa es una ciencia nueva, ¿verdad?, para nosotros. Es una ciencia nueva y es una ciencia de tecnología para explotar porque sigue todavía, o sea, no solamente para sistemas de la información, ¿verdad? Hay nuevas tecnologías, está robótica, está ciberseguridad, o sea que hay muchísimo campo, se abren muchísimos. Y exactamente, cuando me dijiste de campo, esos campos de nuevo requieren una especialización, porque dijiste robótica, por ejemplo. Sí, exige una especialización, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la auditoría, ¿verdad? Pero todavía no encontré en qué especializarme porque me gusta todo, ¿verdad? Y una vez que te especializas es muy, o sea que es como que tu campo. ¿Qué quiere decir eso de auditoría y que hay muchas posibilidades? O sea, ¿en qué sentido? Porque, bueno, yo por lo menos con lo que tengo, yo no soy informático, ¿verdad? Pero auditoría me dice, bueno, es un control exacto, a ver cómo se llevan las cosas y que esté bien todos los papelitos, etcétera, si coinciden. Sí. Yo con eso me quedo. Pero, no sé, ahora que me estás diciendo que hay muchos campos dentro de la auditoría. Sí, normalmente ese tipo de definición de auditoría sigue todavía en pie hasta hoy. Pero lo que se hizo fue, como se actualizaron, o sea que existen ahora sistemas, está totalmente automatizado. Entonces lo que nosotros hacemos es, primero verificamos
que no exista ningún tipo de vulnerabilidad a nivel de sistemas para poder pasarle a los auditores, a los compañeros de auditoría que son los que realizan ese trabajo que habían mencionado. Ya. Y entonces en esos programas van cargando los datos. Sí, es como que una prueba, ¿verdad? Prueba para verificar que de repente no se puedan cargar o alterar los datos, alterar fechas, montos, informes, ¿verdad? Y eso. Ya. Pero es posible entonces, alguna vez se encuentran así que alguien alteró datos o informes. Sí, muchas veces no siempre es justamente con intención. Con intención. Siempre por error. Siempre es por error, ¿verdad? La mayoría de las veces es por error. Entonces trabajamos en ese aspecto. Ya. Y esto mismo, por ejemplo, existe también a nivel del Estado, por ejemplo, en la cuestión informática. Sí, del a nivel Estado. del Estado. A nivel del Estado hay bastantes sistemas, ¿verdad? De repente... o sea que al Estado también se le puede controlar, o sea, puede ser algo no vulnerable también el Estado en este sentido. Sí, o sea, en realidad Podría. todos los sistemas deberían de controlarse, cualquier tipo de sistemas, ya sean del Estado o sean privados. Ya. Todos ¿Y quiénes son más exigentes, el Estado o el privado? En realidad es una exigencia del Banco Central y es para todos. O sea, que Es ya para sean todos. privadas o... Ya. Pero se puede también entonces de vez en cuando buscarle caminitos. Vos no querés verdad que contestar eso y te es. estoy lanzando así el anzuelo y vos parece que... No, eso es y lo claro, que evitamos. porque si no estás pateando contra tu olla, ¿verdad? No, eso es lo que evitamos realmente. Entonces, a través de una certificación, o sea, de mi lado, podemos decir, no, este sistema pasó por un periodo de tiempo de prueba y la verdad que pasó todos los filtros. O sea, que está correcto. Sí. Bueno, entonces estamos así conversando con Andrea, me dijiste, ¿verdad? Sí, ¿Y tu apellido, Andrea? Godoy Sagia. Godoy Sagia. Sagia, ese es apellido italiano. Sí, es italiano. ¿Ah, sí? Tengo ¿Y quién? descendencia italiana. Eso te iba a preguntar. ¿Y quién? ¿Tu abuelo, tu papá, tu mamá? Bueno, Sagia sería tu mamá. Sí, mi mamá. ¿Y tu mamá, que su papá, tu abuelo era? Mi bisabuelo era tu italiano. bisabuelo. Sí. Bisabuelo. Él llegó acá a Paraguay en Encarnación, ¿verdad? Y se casó con mi abuela en ese entonces. Y, o sea, la familia viene de Bisabuela. Encarnación. Pero ustedes ya nacieron por aquí todos. Todos por nacimos Asunción. acá. Sí. Ya. ¿Y tu mamá? Mi mamá también ya nació acá en Asunción. Asunción. ¿Tu papá? Mi papá es paraguayísimo. ¿Pero dónde nació? ¿En Encarnación? También, no, en Asunción. ¿En Asunción? Todos en ya? Asunción, sí. Y entonces el bisabuelo llegó a Encarnación. ¿Y después? Y todos vinieron desde ahí. porque Después venían, vinieron sí, ya hacia aquí. Ya hacia Entonces acá. cuando joven, entonces gente que vino Sí. huyendo hacia estos lugares. Bueno, entonces estamos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hoy compartiendo sobre las cosas interesantes. Pero vamos a hablar un poquitito más después, porque vos, Andrea, estás también en otras cosas, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, estás haciendo además de esto de la informática? Y aparte de eso, realmente me concentro mucho en el deporte. O sea, ¿Deporte? Yo la verdad que soy una persona que no le gusta quedarse quieta. ¿Ah, sí? Hago muchos deportes, Mira hago qué bien. pilates y también hago teatro. ¿Qué es? Ahí me mataste. ¿Pilates qué es? Sí, es un ejercicio de, vamos a decirle, No de es ese que concentración. levantan, Sí. pesitas, así. Sí, son, sabes, como que más natural, menos brusco que el gimnasio, ¿verdad? Ya. Y trabaja ciertas funcionalidades del cuerpo, exclusivamente para cada uno. Ah, ok. Y funciona. Y funciona. Te mantiene. Te mantiene. Entonces yo tengo que hacer bastante eso. La verdad que sí, la verdad que es para todas las edades. Ah, sí. No hay inconvenientes en eso. O sea, no es muy Está duro. bien. Bueno, y además de eso creo que te gusta también la parte musical. Sí, la parte musical. Y aparte de eso también hago teatro. O sea A que la empecé banda. con Bueno, talleres de teatro. vamos a seguir hablando. Ahora vamos a escucharle un poco entonces a Andrea en la parte musical también. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Con el pacto de confianza. NGO.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet para el mes de julio en el horario de 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Cristología. Grupo jueves, 1 y 2, Samuel. 1 y 2, Reyes. Inscripción, nombre y apellido. Especificar el día del curso a seguir. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Giros Tigo 0981 50 50 36. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.coop.py. Con el pacto de confianza. NGO. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nuestra invitada especial, aquí entonces a nuestro lado, le tenemos a nuestra amiga Andrea Godoy Saggia. Con 2G, ¿verdad? Con 2G. Con 2G. Italiano, Bueno. Y bueno, eso te iba a preguntar. ¿Parli qualcosa di italiano? ¿O non parli più? Parlo. Sí, parlo, pero no Qualcosa. muy bien, no muy bien. Está bien, bueno, esas cosas son lindísimas, ¿verdad? Si uno trae también, ¿verdad? De la raíz, recordar un poco. Yo cuando estaba por Buenos Aires, hablaba con los hijos de los paraguayos, imagínate, los hijos de los paraguayos que nacían ya ahí en Buenos Aires y ya nos decían, Baillanderera, ya no sabía decirte eso, imagínate. Sí. Che, Paraguay, te decían así, pero ya no te podían decir dos palabritas. Hijo de paraguayo, hijo de paraguayo. Bueno, en fin, si fuese tu abuelo o bisabuelo, que veo tu papá, tu mamá, que se fueron aquí del Paraguay solamente hablando guaraní, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la lengua es una cosa maravillosa siempre. Bueno, estábamos hablando contigo. Vamos a hablar un poco primero eso de pilates, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué son ejercicios? Sí, son ejercicios, ya sea preparando siempre, haciendo estiramiento primero y luego a través de los equipos. ¿Trotecito o...? No, estiramiento. O sea, directamente estiramiento. Sí, estiramiento. Mira, boche. Trabaja mucho también la resistencia del cuerpo. ¿En serio? Sí, y trabaja cada parte del cuerpo de manera individual. O sea, para mí es mucho mejor que hacer un ejercicio bruto en el gimnasio, por ejemplo. Ya. ¿Y tu trabajo de qué hora? ¿Desde la mañana temprano? La parte informática. Sí, normalmente es de 8 a 6. Ya, estás en una empresa. Sí. Ya, de 8 a 6. Y después de eso, ¿tenés hora de tiempo? ¿No Tengo estás cansada? No. ¿Así? No, luego ¿Pura de energía eso, entonces, sí. Boche? Sí, me voy a hacer pilates y Sí. después me voy a ir a caminar otra vez. Ah, O sea, después del pilates caminar, camino. ¿verdad? Sí, Ya. para poder... Bueno, y esta parte musical tan hermosa que recién escuchamos, ¿cómo es eso? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Y La verdad voz medio, así medio Laura Pausini lento, ¿dónde? Que pucha, así una voz italiana, ¿eh? La verdad que aprendí sola a través de tutoriales de YouTube, a través de... Mi papá me regaló esa guitarra cuando tenía 17 años, entonces Ahora aprendí... tenés 25. Sí. Hace 8 años. Hace 8 años. Te regaló, pero ya tocabas algo antes. No. Fue Ahí la comenzaste. primera- sí, A los 17 comenzaste. Sí. Pero así cuenta. muy poco, de a poco, porque No, y tampoco por eso, le daba ¿no? mucho A la tiempo. cuenta, pero espectacular ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? ¿Y tutoría de YouTube nomás? Sí, así nomás. No es que pediste así a la Berta que te enseñe, ¿eh? No, la verdad que, por ejemplo, me concentraba bien en los arpegios, en probar primero todo eso que es para entrenar los dedos, pero luego ya quería tocar música, entonces me enfocaba directamente en eso. Ya. ¿Y También la lectura de los acordes. Ah, ya. ¿Y qué clase de música, sobre todo, lo que más te gusta o normalmente solés ejecutar? Y la verdad que muchas músicas no son las que toco, ¿verdad? Ya. Más de la misa, me Ya. enfoco mucho más en la misa nada más, Ya. ¿verdad? Pero siempre hacía algún tipo de balada o cosas muy románticas, porque son así muy lentas y muy íntimas, ¿verdad? Ya. Entonces... ¿Y tus músicas que tocas así en la misa, en la iglesia, también son estilos de esos dulcecitos, así todo románticos o no? ¿O Sí. son bien? Algunos son muy de marcha? románticos, algunos son muy románticos, o sea, muy íntimos, pero Sí. otros sí son para alegría, como sí. que venimos a la casa del Señor y cantamos y estamos Claro. felices y queremos irnos renovados de acá. Claro. Sí. Sí. Pero el problema es, por ejemplo, tocar a las 7 de la mañana. Sí. Y bueno, si le tocaba una música bien romántica, se levantaban de la cama, vienen y continúan durmiendo. Sí. Y le adormentaba a todo mi público. Bueno, o si no, cuando viene ahí, se levantan Una todos. guitarra bien fuerte, luego así para que se Está despierte. bien. Bueno, entonces esa es la parte musical y te gusta. ¿Y cómo te surgió ese deseo ahí, Andrea, de estudiar la guitarra? Por tu cuenta nomás en sí. Y la verdad que me gustaba mucho, a mí me gusta mucho escuchar música y escuchaba las canciones y quería interpretar también esas canciones, quería sentir la música en mis brazos, ¿verdad? Entonces aprendí a tocar, realmente era muy diferente cuando yo tocaba y cuando sonaba la música, ¿verdad? Pero igual le daba un toque distinto, ¿verdad? Ya con bastantes años después recién es como que ahí podés diferenciar. Nosotros normalmente, Andrea, cuando comenzamos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes,
Nos informamos un poco en el primer bloque de toda la familia. Pero me olvidé porque ya entramos ya y me gustó demasiado toda la cuestión de la informática. Sí. Y no te pregunté con respecto a tu familia, Sí. tus padres, y tenés hermanos, y qué hacen y qué tal, cómo va todo eso. Bueno, yo soy la menor de... Menor de De 3 hermanas. O sea, Tres somos 4. Somos 4. 4 hermanas. 4 hermanas. Toditas mujeres. Todas mujeres. ¿En serio? ¿Vos sos Sí, la menor? Yo soy la menor. Y las otras también tienen así linda voz como vos. Y la mayor es profesora de música. A la cuenta. Entonces vos ya tenías luego ya la parte musical ahí. Sí, o sea que está en la familia. Está en la familia esa parte mira un musical. poco, che. Mi papá también le gusta mucho tocar la guitarra, escucharla. Todo lo que Entendí. tiene que ver, guarañas, polcas. ¿verdad? Ya. Entonces también es como que fue llevando eso a nuestra genética. Ah, mira un poco, che. Pero mi hermana mayor ella es la capa en eso. Ella es Entonces la capa en próxima le tengo que traer. Mira, ella es la mayor de todas. eso. Sí. Y es profesora de música. Así mismo. ¿Y dónde está? ¿En un colegio? ¿Enseñando? Y ahora mismo ella no está en el país. O sea, ella Ah, se ¿no fue, está? sí, ella se fue del país y está trabajando en otro lado actualmente. ¿El apellido cómo era? ¿Godoy es tu apellido? Sí, Godoy Y no tiene nada que ver con Cayo Sila Godoy. No, la verdad. Ahí está. Bueno, Sila debe ser su apellido, ¿verdad? Sila Godoy, ¿verdad? Capaz que sí. No sé si es su nombre su apellido. Está bien, che, bueno. Entonces ella... ¿Y está fuera del país ella? Ella está fuera del país, sí. Ya. Trabajando actualmente. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces así estamos conversando aquí con Andrea. Pero vos me estabas diciendo que vos animabas y la parte musical que te interesaba y que te gustaba era a nivel de la iglesia, por ejemplo, estás tocando, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás tocando? Y actualmente estamos cantando con un coro en la misa de las 11 en San José Obrero. Ahora todo el mundo te ve en televisión en Yandeyañe. Sí, ¿Eh? todos me Oye, ven. estamos transmitiendo en directo ahora. Y todo el mundo me pregunta, y por eso le traje especialmente entonces, para que le conozcan. Está bien. Y entonces la gente, viste, que sigue mucho, siguen los programas y sobre todo también sigue muchísimo con respecto a la misa, sobre todo. Bueno, después vamos a seguir hablando un poquitito más el próximo bloque también con Andrea. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yara Ñee presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet para el mes de julio en el horario de 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Cristología. Grupo jueves, 1 y 2, Samuel. 1 y 2, Reyes. Inscripción, nombre y apellido. Especificar el día del curso a seguir. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Giros Tigo 0981 50 50 36.
con el Pacto de Confianza. NGO. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.com.py. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandeyarañ e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandeyarañ e responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandeyarañ e Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañ. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañ. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy en esta tarde estamos compartiendo nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes. Aquí con Andrea, que nos está contando un poco sobre su vida, sobre sus actividades, que tiene que ser, decíamos, un aliciente. Qué interesante. He conocido también, ciertamente, incluso ahora conozco algunos adolescentes que están también estudiando igualito que vos a través de YouTube. Sí. O sea que si uno estudia así virtual, ¿podemos decir eso? ¿O cómo se tiene que decir eso? Más o por las redes, autodidacta, sí. Virtual, autodidacta, ¿así? Así es. Mira, yo enseñé hebreo y griego en forma virtual, pero todo ya era un poco casi de 50 años para arriba. Después hicimos ¿cómo se dice? Un encuentro, ¿verdad? Para ver un poco, a ver cómo estaba. Le escribí ahí, le dije, pase a escribir. Padre, no me acuerdo de nada. Por eso te decía, si estas cosas se pueden aprender. La verdad que sí. Se puede. La verdad que sí se puede aprender, pero requiere nada más de mucha concentración y sobre todo la actitud y las ganas que uno le pone para algo que quiera aprender. Sí. Si uno quiere aprender demasiado, entonces busca la forma de aprender.
ya sea de forma autodidacta o de forma que alguien le... No, ahora que yo te he visto, sinceramente, yo decía ya aquí, Andrea es una capo que comenzó de los 3 años, decía ya. Y ahora me está diciendo que a los 17 años comenzaste. Entonces quiere decir que se puede, ¿verdad? Se puede. La edad no es entonces barrera. No es número para nada. Ya, absolutamente. Bueno, vos me dijiste otra cosa interesante, que estás tocando en la misa, en la iglesia, etcétera, y que estás en un grupo, me dijiste. ¿Qué grupo? ¿De cuándo estás en un grupo? ¿Cómo es eso de tu grupo? Y la verdad que en San José Obrero estuve toda mi vida ahí, realmente. ¿Por qué en San José Obrero estuviste? ¿Ustedes vivían ahí o viven? Nosotros vivíamos antes en el barrio en esa zona, en el barrio cerca de Villamorra, Carmelita, ¿verdad? Sí. Pero después nos mudamos y de igual forma yo también busqué muchos grupos hacia donde nos mudamos. No, la verdad que en San José Obrero no encontré otra, no me llenó otra iglesia como San José Obrero. Entonces, igual busqué la forma de venir a la misa, de venir a apoyar, de venir a escuchar, de venir a verle a esa gente que siempre le conocí toda la vida, ¿verdad? Claro. Entonces, con el grupo de jóvenes también que hay ahí, que estamos formando el grupo de jóvenes también, así como había comentado antes, con el tema del deporte, jugamos vóley, hacemos actividades entre los jóvenes, o sea que nunca estamos quietos, ¿verdad? Y siempre buscamos hacer actividades. ¿Y con quién comenzamos? ¿Con el padre Óscar González o antes ya? No, antes, la verdad que con el padre Lulo estaba... Ah, padre Lulo. Sí. A la cuenta, entonces vos eras chiquitita, ¿verdad? Porque Sí. padre Lulo ya bastante tiempo. La verdad que yo me confirmé en esa parroquia. ¿En serio? Sí, yo me confirmé Ah. con el padre Lulo, hice mi confirmación allá por el 2012. O sea, entonces hace ya por lo menos 12 años. Por lo menos. 11, por lo 12 menos, años, por lo ¿verdad? menos. Y tu confirmación entonces hace 10 por lo menos. Sí, ¿A los cuántos años hacían? ¿A los 15? a los 15. A los Y 15, hacíamos sí, 2 sí. años de catequesis. 2 años de catequesis, Sí. ya. O sea que hiciste toda tu formación catequética, toda tu formación cristiana allí. Así mismo. ¿Y te parece que te funcionó o no te funcionó la vida cristiana de todo lo que Y hiciste allí? la verdad que nunca es suficiente. ¿Ah, sí? Por ejemplo, Sí. nunca es suficiente si es que, porque cuando uno es adolescente, cuando uno no llega todavía a la adultez, ¿verdad? Es como que recién ahí se despierta y ve que de repente muchas de las cosas que uno aprendió en la iglesia no son suficientes, o que de repente chocas con el mundo y decís no es tanto así, Claro. o de repente te das cuenta de que al final te dejas llevar por el mundo y no hay espacio para el cristianismo en tu vida, ¿verdad? Entonces es como que yo opino que todos los jóvenes tienen ese lapso en donde dicen, no, la verdad que no me voy a ir más a la iglesia, no, yo quiero ir, no me despierto para estar a la misa. De repente eso es lo que a los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Están en un lapso, siempre defino eso, están en un lapso porque es como para conocer y decir, yo necesito a Cristo, yo necesito a Jesús en mi vida, Claro. ¿verdad? Entonces es esa la necesidad que de repente se ve mucho en este mundo, ¿verdad? Pero de repente cuando se sientan solos, cuando alguien toque fondo, ¿verdad? Es cuando uno recién se da cuenta, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su... Pero vos comenzaste de chiquitita y fuiste tranquilita. ¿O tocaste fondo? La verdad es que la vida del cristiano no es en línea recta. ¿Ah, La vida sí? del cristiano O no sea, es hay en línea altibajos. recta. Hay altibajos, hay veces que uno se quiere bajar del, ¿En vamos a decirle, serio? del tobogán, ¿verdad? Entonces, de repente, sí, uno tiene sus dudas, uno Claro, tiene sus claro, preguntas que de repente nunca se responden, o que de repente dice uno, ¿por qué me pasa esto a mí? Si toda mi vida me fui a la iglesia, ¿por qué Dios me hace eso? ¿Verdad? Siempre uno le culpa a Dios de sus desgracias, ¿verdad? Sin embargo, uno se pone a mirar cuáles son las decisiones que tomó, ¿verdad? Para que le lleven a ese tipo de desgracia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso más que nada. Qué interesante. O sea, Dios que ya está en tu cabecita, ¿verdad? Y sos vos la que tenés que tomar las decisiones de acuerdo. Pero vos respondiste muy bien. Vos sos muy inteligente, ingeniera hoy, ¿dónde? ¿Verdad? Porque yo te pregunté así directo, pero vos otra vez me diste la vuelta. Sos más letradita que yo, ¿eh? Entonces, que en la vida siempre hay altibajos, ¿verdad? O sea, nunca hay de una forma recta. No, es en línea recta. Para nada. Yo creo que no existe, luego, no solo en la vida del cristiano, sino que en la vida misma no existe Claro. una línea recta para, Claro. O sea, para en llegar a las cualquier metas. vocación, ¿verdad? En cualquier vocación. En Ya. cualquier vocación. Cualquier carrera, cualquier tipo de nada. No hay nada lineal. Sí. Y si uno espera que sea lineal, entonces no es la vida. Claro. No es vida lo que... Qué espectacular. Bueno, y en ese sentido, porque vos decís que sos la última hija, ¿verdad? De 4.
Y nosotros demasiado mimadita ya, entonces así medio la paja, güey. Siempre nosotros decimos que siempre tiene todos los gustitos. Vos no soy una de esas medio malcriadita así. Depende mucho de... ¿De los padres o de vos? No, si le preguntas a mis hermanas siempre van a decir que soy la más malcriada. Porque ella también quiere. O le sacaste el derecho de primogenitura, se llama eso. No, tu hermana tuvo que escaparse, irse a otro país, por tu culpa. No, la verdad que depende mucho de a quién le preguntas, ¿verdad? Porque si le preguntas a mis papás te van a decir, sí, nosotros le llamamos a todas nuestras hijas, ¿verdad? Ya. Pero si le preguntas a cada uno tiene otra vez una forma de verse y decir, no, de repente a mí me faltó esto en la infancia o en la adolescencia, o quería que mis padres se vayan a tal lugar y no se fueron, ¿verdad? Claro. Pero no, yo la verdad que estoy muy contenta y muy feliz. Y no soy malcriada. Bueno, 4 niñas en una familia. ¿Quién es más feliz así de los padres? ¿El papá o la mamá teniendo 4 niñas en la casa? Yo creo que los dos. Porque... Vos sos espectacular cuando respondés, che. Vos no te jugás ni por uno ni por el otro, Todito me está zafando así, No, porque los dos ni papá ni mamá. A ver un poco, porque vamos a escucharte. ¿Por qué los dos entonces? No, porque de repente si opto por uno, me voy a mi casa, escuchando el programa, vos dijiste que solamente uno te quería, entonces ¿viste? Me van a dar problemas. Viste que sos letradita vos, entonces aquí en realidad vos querías decir papá, hoy iba a decir, el más feliz porque son 4 niñas, que pucha, vos sabés lo que es el papá así, se dejen de decir papá, ¿cómo se dice? No, él ya estaba acostumbrado. ¿Ya estaba acostumbrado? ¿Así? ¿Por qué? Porque él también es hijo único, no. o sea, varón. No, él fue el único varón en su familia. ¿Viste? El único varón, rodeado de mujeres. Ahora estoy rodeado de mujeres. Estuvo rodeado de mujeres. Entonces volvió a tener otras mujeres, así que estuvo acostumbrado ya. Pero me gustó eso que vos dijiste. Me podés crear problemas. Bueno, estamos hablando así entonces con Andrea Godoy. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.coop.py. Con el pacto de confianza. NGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ñande Yara Ñee presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet para el mes de julio en el horario de 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Cristología. Grupo jueves, 1 y 2, Samuel. 1 y 2, Reyes. Inscripción, nombre y apellido,
Especificar el día del curso a seguir. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Giros Tigo 0981 50 50 36. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero solo un rebaño, soy para ustedes Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad.
Y estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este día, en este domingo, como siempre, compartimos algo interesante con nuestros jóvenes, lo que están haciendo en nuestra sociedad. Antes se decía mucho, los jóvenes son el futuro, así se decía Andrea, ¿eh? Sí. Ahora ya decimos, los jóvenes verdaderamente son ya el presente, ¿verdad? Pero que siempre se proyectan hacia el futuro. Como vos también decías, altibajos vamos a encontrar, pero no nos tenemos que quedar con eso, siempre mirar hacia adelante. Es tan interesante, toda la fuerza. Lo que me gustó mucho de que hablabas de ser autodidacta, ¿verdad? Y la música, Sí. porque te sale maravillosamente, ¿verdad? Eso es hermoso. Bueno, el último bloque siempre nosotros le dedicamos a los mensajes, ¿verdad? O sea, ¿qué uno le dice a los jóvenes? Eso queremos preguntarte, Andrea, ¿qué le dejarías? Pero antes quisiera también un resumen, porque demasiadas cosas maravillosas estás haciendo, ¿verdad? Sí. A ver un poco, de todo lo que hablamos y qué va. Me dijiste el teatro también, y nosotros el Sí. teatro casi no hablamos nada. ¿Qué es esto del teatro? ¿Qué estás haciendo? La verdad empecé a tomar talleres de teatro, ¿verdad? Porque a mí me costaba mucho. También virtual. No, eso Ah, presencial. eso ya. presencial. Sí, eso ya presencial. Lo tomaba muy, o sea, que tenía mucho pánico escénico, de repente me trababa al hablar, Ahora entiendo estaba por qué nerviosa. hablas tan suelta, che. Ahora entendí. De repente el teatro te hace encontrar también de que uno debe ser uno mismo, de que uno debe soltarse, de que debe enfrentarse, o sea, de que debe dejar un poco de lado el ridículo, ¿verdad? Ese de, ay, qué pelada voy a hacer esto, ¿verdad? Claro. Que es una frase que se utiliza muchísimo, ¿verdad? Que realmente le cuesta bastante a los adultos, ¿verdad? Sí, Interpretar sí, a sí. personajes, hacer, o sea, salir un poco de esa, vamos a decirle, esa línea recta en la que estamos siempre, Claro, ¿verdad? claro. Que con el teatro explotas mucho la imaginación y dejas de lado la lógica, ¿verdad? Claro. Que es lo que me hacía falta trabajar a mí, ¿verdad? Que todo el tiempo estamos en la lógica, muy cuadrados, todo el día frente a la computadora, todo el día resolviendo problemas. Entonces esto te hace trabajar la imaginación, te hace trabajar lo ilógico y la verdad que me ayudó bastante. Por A eso soltarme. entonces se dice, está haciendo teatro, dice, porque Sí. cosas ilógicas. Cosas dramáticas, Por la parte del drama. por la parte del drama. Teatro, vea, dice la gente. Sí, por el drama, ¿verdad? Por el drama que Por el drama que causa. hace. Así que mismo. hace. Ya, o sea, está en el teatro. Bueno, a ver, haceme el resumen. Era la cuestión informática. Sí. Que ya hablamos bastante, me explicaste mucho, pero evidentemente que se nota que es una cosa bastante pesadita eso, ¿no? Es muy amplia, Sí, sí, y sí, hay sí. muchísimos caminos para seguir. O sea que yo al menos no solamente me quedo con una cosa, a mí me gusta todo y si es posible y si me da la vida quiero explorar todas las áreas de informática luego, ¿verdad? Y la vida religiosa nunca exploraste, ya que te gusta todo explorar. La verdad Ahí, que ahí sí. te quedaste medio muda casi, ¿eh? No, la verdad que nunca exploté la vida religiosa, ¿Ah, sí? pero sí viví la Pascua pasada, viví de cerca con las hermanas, o sea, que con las numerarias del Opus Dei. ¿Ah, sí? Estuve Ah. con ellas pasando Pascua, entonces la verdad que vi ¿Pero un vos poquito. pertenecés al Opus Dei o no? No, o la verdad fuiste que- nada más a compartir con ellas? No, la verdad que, o sea, todos los Vamos a ver cómo sábados- salí de esta, porque hace rato me dijiste no le quiero dejar mal parado ni al uno ni al otro, ¿verdad? Ahora no sé si le vas a dejar mal parado a las hermanitas. La verdad que no, la verdad que yo estoy en varios grupos, o sea, la verdad que a mí no me gusta quedarme quieta, entonces pertenezco a varios grupos, ¿verdad? A varias espiritualidades. A varias espiritualidades, a San José Obrero, a lo que sería el de las numerarias del Opus Dei, ¿verdad? Pero en realidad yo estoy más, vamos a decirle, sería como para San Rafael, que serían las chicas que no son parte del Opus Dei, o sea, Claro. que son parte del Opus Dei, pero no, vamos a decirle que no sintieron el llamado para ser numerarias o para ser supernumerarias, ¿verdad? Claro. Entonces, comparto un poco con ellas, se ve un poco de la vida de ellas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen todos los días? O sea, cómo es su vida realmente. Entonces, me tocó un poco compartir con ellas este año en Pascua. Y la verdad que estaba bastante contenta, era una vida sumamente tranquila, ¿verdad? Que para mi ritmo era muy, muy lento, o sea, que Sí. muy tranquilo, ¿verdad? Y yo siempre soy Ah, o de sea, que hacer claro, muchas claro. cosas, ¿verdad? Porque si te vas al monasterio, yo te iba a decir también eso, porque a mí me tocó vivir algo parecido a lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Al dejar mi mundo que yo estaba viviendo como adolescente, ¿verdad? Y de repente entro al seminario, Sí. que todo tenía que ser horario, ¿verdad? Y donde vos te sentís libre, o te sentías libre para ir aquí, hacer esto, hacer aquello, me gusta esto, lo que vos decías, te voy a hacer.
Pero eso del teatro, por ejemplo, gracias a Dios nosotros teníamos en el seminario, el teatro. ¿En serio? Siempre me encantó el teatro. ¡Qué gusto! Por eso que soy muy dramático. Le sale bien. Te sale bien. Está bien. Bueno, y después que era otra cosa, entonces, esto del teatro, de la música, informática, sí, la informática. música, ¿cómo era? La parte física. Los pilates, ejercicios, vóley, handball, sí. Los grupos. Los grupos juveniles. Qué bien. Y yo te pregunté eso de la vida religiosa un poquitito, a ver si Dios por ahí. Vos dijiste muchos grupos estoy, y vos todavía no estás con Ñandeyara, por si acaso. De ahí no sé cómo te vas a escapar esta vez. De todo lo otro te escapaste muy bien. Vamos a ver ahora qué decís. Estoy todos los domingos tocando para Ñandeyara. Mira, siempre una salida espectacular, ¿cierto? Todos los domingos estás animando, ¿verdad? Con la parte musical de la misa que se transmite justamente desde San José Obrero. De San José a las 11. Bueno, y muchas gracias también por ese servicio musical que ustedes prestan, porque eso anima a la comunidad, ¿verdad? Sí. Y cuando es algo lindo, algo que nos entusiasma a todos. Bueno, nosotros como siempre vamos concluyendo nuestro programa, pero primero queremos escuchar un mensaje tuyo, Andrea. Un mensaje para tus coetáneos, para tus jóvenes y también para la familia, porque esto es jóvenes para los jóvenes en familia. Y el mensaje que yo les podría dar, ¿verdad? De todo lo que aprendí este año, ¿verdad? Porque cada año uno aprende algo distinto, ¿verdad? Es que sean ustedes mismos, que no se dejen llevar por el mundo, ¿verdad? Si a uno le gusta un grupo musical y tiene miedo de no ser aceptado porque le gusta ese grupo musical, ya vendrá un grupo en el que le guste también esas mismas cosas. O sea, no tener miedo de ser pioneros ni de ser líderes. O sea, que nosotros somos jóvenes y estamos para ser nosotros mismos. O sea, que no gasten energía en tratar de ser otra persona. Que sean ustedes mismos y que así es maravilloso. Que Dios nos creó a cada uno de manera distinta y eso es lo que nos hace únicos. Qué lindo eso. No gastar, como dijiste, no gastar energías en tratar de ser otra persona. En tratar de ser otra persona. Eso me encanta. O sea, toda tu energía tenés que tratar de gastar ¿en qué? En ser vos mismo. En ser vos mismo. Mira qué lindo mensaje. Muchísimas gracias, Andrea, por lo que estás diciendo. Bueno, y nosotros siempre vamos concluyendo, jóvenes para los jóvenes en familia, con alguna cita bíblica. Hoy quisiera leer varias citas bíblicas que se refieren, Andrea, si me permitía, esta relación, ¿verdad?, de los hijos con los padres, sí, según el libro de los Proverbios que tenemos en la Biblia. Vamos a leer un poco. Proverbios 17:6 dice así: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Corona de los ancianos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que en el fondo, Andrea, también todo lo que vos sos es gracias también a lo que tus padres te regalaron, ¿verdad? En primer lugar, la vida. Y después, ciertamente, que en la medida en que vos vas respondiendo, también sabés pasar eso y transmitir de generación en generación. Por eso dice, y la gloria de los hijos son los padres, ¿verdad? O sea, lo que vos recibiste, después sos capaz de transmitir también a tu prole en el futuro. Otro que encontramos del libro de Malaquías, capítulo 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo hiera la tierra con maldición. Esto nos habla Malaquías, ¿verdad?, del enviado, el ángel enviado de Yahvé, quiere decir. Pero es tan interesante el volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres también. Con estos programas nuestros, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, también queremos dar esa semillita siempre que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Queridos papás, queridos jóvenes, volver el corazón hacia Dios, volver el corazón hacia los padres, a través de los papás que sintamos esta gran responsabilidad en la educación también de nuestros hijos, de nuestra familia. Antes decíamos siempre, Pe Paraguay y Potaba, Ñandé Mantelle Yapota, y eso lo hacemos en nuestra familia, lo hacemos con nuestros hijos, por ahí tenemos que comenzar. Bueno, muchísimas gracias entonces, Andrea, por tu tiempo, muchísimas gracias por las músicas que nos has ofrecido también, y te deseamos lo mejor, ¿verdad?, en tu carrera, en tu trabajo, en ese empeño que estás haciendo también
con todos los proyectos. Y seguramente que después seguirán saliendo más proyectos en tu vida. Sí. No te vas a quedar con solo ya que sos una chica inquieta, ¿verdad? No, siempre buscando, siempre buscando. Qué bien. Bueno, les dejo ahora la bendición del Señor que descienda sobre todos ustedes, sobre su familia y sobre sus hijos y nietos, como decía también hoy la palabra de Malaquías. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos vemos entonces. Hasta el próximo domingo. Muchas Hasta gracias. aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.